¿Y si te dijera que una simple moneda de un centavo podría valer mucho más de lo que imaginas? Miles de millones de personas reciben monedas como cambio todos los días. Las guardan en frascos, las olvidan en cajones o simplemente las gastan sin volver a mirarlas. Pero entre esos centavos aparentemente comunes podrían esconderse auténticas rarezas capaces de sorprender incluso a los coleccionistas más experimentados del mundo. No estamos hablando de leyendas urbanas ni de historias inventadas. Estamos hablando de errores de acuñación reales, procesos industriales imperfectos, reacciones químicas del metal y estados de conservación tan extraordinarios que pueden transformar una moneda ordinaria en una pieza altamente codiciada. En este documental analizaremos tres centavos Lincoln que han despertado un enorme interés entre expertos en numismática. Descubriremos cómo fueron fabricados, qué errores buscar, cuáles son los detalles microscópicos que casi nadie observa y por qué algunos ejemplares destacan entre millones de monedas aparentemente idénticas. También conocerás el error más grave que cometen muchas personas al encontrar una moneda antigua. Un simple acto que puede destruir para siempre su superficie original y reducir drásticamente su valor para los coleccionistas. Así que observa con mucha atención cada detalle, porque la próxima moneda extraordinaria podría estar escondida ahora mismo en tu bolsillo, en una alcancía olvidada o entre las monedas que has ignorado durante años. Bienvenido a Coin, donde cada moneda cuenta una historia y algunos secretos pueden cambiarlo todo. Hay monedas que nacen para circular y otras que nacen para convertirse en leyendas. Millones de personas han sostenido un centavo Lincoln de 1700 sin prestarle la menor atención. Lo guardaron en un frasco, lo dejaron olvidado en un cajón, lo entregaron como cambio en una tienda o terminó mezclado entre monedas comunes durante décadas. Pero la historia demuestra que algunos de esos pequeños discos de cobre esconden anomalías capaces de cambiar por completo su destino. Lo que para la mayoría parece apenas un centavo desgastado, para un experto en numismática forense, puede convertirse en una pieza extraordinaria cuyo valor supera por miles de veces su denominación original. La verdadera diferencia nunca está en el número grabado sobre la moneda. La diferencia está en los diminutos detalles que casi nadie observa. Un leve desplazamiento durante el golpe del troquel. Una microscópica duplicación creada por la maquinaria de la casa de moneda. Una superficie que sobrevivió intacta durante más de medio siglo sin perder su brillo original. O una combinación de factores tan improbable que apenas unos pocos ejemplares lograron escapar antes de que los controles de calidad detectaran el problema. Hoy vamos a entrar en el mundo oculto del centavo Lincoln de 1970, un año aparentemente ordinario que terminó produciendo algunas de las variedades más buscadas por coleccionistas de todo el planeta. No hablaremos únicamente de precios. Vamos a reconstruir cómo nacieron estas monedas dentro de enormes prensas industriales capaces de ejercer cientos de toneladas de presión. Analizaremos las reacciones químicas que lentamente transforman el cobre cuando entra en contacto con la humedad, el oxígeno y los contaminantes del ambiente. Descubriremos por qué dos monedas acuñadas el mismo día pueden terminar teniendo valores completamente diferentes décadas después. Y veremos cómo errores invisibles para el ojo inexperto pueden convertir un simple centavo en una auténtica pieza de museo. Si alguna vez heredaste una colección antigua, encontraste monedas guardadas por tus abuelos o simplemente conservas un frasco lleno de centavos olvidados, este documental podría hacer que vuelvas a mirarlos con otros ojos. Porque la próxima moneda extraordinaria podría estar esperando exactamente allí donde nadie ha querido mirar durante años. Antes de continuar, recuerda observar cada detalle con paciencia. En numismática, la diferencia entre una moneda común y una verdadera rareza puede medir menos que el grosor de un cabello humano. Y precisamente por eso comienza nuestra investigación. El nacimiento del centavo Lincoln de 1970. Para comprender por qué algunas monedas de 1970 alcanzan valores sorprendentes, primero debemos regresar al interior de la casa de moneda. Todo comenzaba con enormes bobinas de una aleación compuesta principalmente por cobre,
acompañada por pequeñas proporciones de estaño y zinc. Aquellas inmensas láminas metálicas eran alimentadas hacia gigantescas prensas que cortaban miles de discos perfectos, conocidos como cospeles. Cada uno debía mantener un diámetro extremadamente preciso. Una diferencia microscópica podía provocar problemas durante el proceso de acuñación. Después llegaba una etapa que pocas personas conocen. Los cospeles eran limpiados cuidadosamente para eliminar residuos industriales, aceites y partículas metálicas que pudieran alterar el acabado final. Posteriormente atravesaban hornos especializados, donde el metal recuperaba la ductilidad necesaria para soportar el brutal impacto de los troqueles. Finalmente, enormes prensas hidráulicas comprimían el metal con una fuerza impresionante. En apenas una fracción de segundo, la imagen de Abraham Lincoln y todos los detalles del diseño quedaban grabados para siempre sobre la superficie del cobre. A simple vista parecía un proceso perfecto, pero ninguna maquinaria industrial es absolutamente perfecta. Y allí comenzaban las historias que hoy fascinan a los coleccionistas. Mientras millones de monedas salían idénticas unas tras otras, pequeños cambios mecánicos empezaban a aparecer lentamente. El desgaste natural de los troqueles, las vibraciones constantes de la maquinaria, la expansión del acero provocada por el calor, las mínimas variaciones en la presión ejercida durante cada golpe. Cada uno de esos factores podía dejar una huella casi invisible, una huella que décadas más tarde sería analizada bajo microscopios por especialistas de todo el mundo. Eso explica por qué algunos centavos de 1970, aparentemente normales, esconden características imposibles de reproducir nuevamente. No fueron creadas intencionalmente. Fueron accidentes industriales convertidos en patrimonio histórico. La importancia del estado de conservación. Existe un error que miles de personas cometen al revisar sus monedas antiguas. Creen que la antigüedad por sí sola determina el valor. La realidad es muchísimo más compleja. En numismática profesional, la condición física representa uno de los factores más determinantes. 2 centavos Lincoln de 1970 exactamente iguales pueden separarse por miles de dólares únicamente debido a su conservación. Las monedas que permanecieron décadas circulando muestran desgaste constante. Los puntos más elevados del retrato comienzan a perder definición. Las líneas del cabello desaparecen lentamente. Los bordes se suavizan por el roce continuo contra otras monedas. El brillo original prácticamente desaparece. Sin embargo, algunos ejemplares jamás entraron en circulación. Permanecieron guardados desde el mismo día de su acuñación. Esas monedas conservan el llamado brillo de ceca, un reflejo dinámico que viaja sobre la superficie cuando la pieza se mueve bajo una fuente de luz. Ese efecto resulta extremadamente difícil de preservar durante más de 50 años. Los coleccionistas también buscan intensamente las piezas clasificadas como red. En ellas, el cobre mantiene prácticamente el color rojizo que poseía al abandonar la prensa de acuñación. Con el paso del tiempo, la mayoría evoluciona hacia tonos marrones debido a la oxidación natural. Por eso un ejemplar completamente rojo representa una supervivencia extraordinaria. La diferencia económica puede multiplicarse varias veces respecto a una moneda similar con oxidación avanzada. Cada pequeño rasguño, cada golpe accidental y cada marca producida por el contacto con otras monedas reduce lentamente esa perfección original. En este mundo, la conservación es tan importante como la propia rareza. El enemigo invisible del cobre. Muchos creen que el paso del tiempo destruye una moneda únicamente por el desgaste físico. La realidad química resulta mucho más silenciosa. El cobre mantiene una lucha permanente contra el ambiente que lo rodea. El oxígeno inicia lentamente procesos de oxidación. La humedad acelera reacciones capaces de modificar el color superficial. Algunos contaminantes presentes en el aire reaccionan con el metal, formando compuestos que alteran definitivamente su apariencia. Incluso las huellas dactilares representan un peligro. Los aceites naturales de la piel contienen sustancias que pueden iniciar procesos químicos sobre la superficie metálica. Durante décadas, esas pequeñas reacciones continúan avanzando lentamente.
Una moneda aparentemente estable puede desarrollar manchas muchos años después simplemente porque fue manipulada incorrectamente en el pasado. Por eso los expertos utilizan guantes o sostienen las monedas únicamente por los bordes. No se trata de exageración, se trata de preservar evidencia microscópica que jamás podrá recuperarse si resulta alterada. Y precisamente aquí aparece una de las advertencias más importantes para cualquier persona que encuentre un centavo antiguo. Jamás limpies una moneda utilizando productos químicos, limpiadores comerciales, pasta dental, bicarbonato, vinagre, limón, cepillos o incluso un simple paño. Aunque visualmente parezca más brillante, el daño microscópico será permanente. Las fibras del paño generan diminutas líneas conocidas como hairlines que destruyen el acabado original. Los químicos eliminan capas superficiales irrepetibles que los especialistas utilizan para autenticar la pieza. Una moneda rara puede perder gran parte de su valor histórico y económico en apenas unos segundos por intentar hacerla parecer más nueva. En numismática forense, una superficie original siempre vale mucho más que una superficie artificialmente brillante. Los expertos prefieren una moneda oscurecida naturalmente antes que una pieza limpiada de manera agresiva, porque la autenticidad jamás puede restaurarse una vez destruida. Y mientras la mayoría de las personas continúa creyendo que limpiar una moneda aumenta su valor, los verdaderos coleccionistas saben exactamente lo contrario. Lo más sorprendente es que el mayor misterio del centavo Lincoln de 1970 todavía no ha aparecido. Existe una variedad específica cuyo error nació durante la fabricación del troquel y que, incluso hoy, continúa siendo una de las piezas más perseguidas por los especialistas. En la siguiente parte descubriremos cómo un defecto casi invisible terminó convirtiéndose en una auténtica obsesión para el mundo de la numismática. Hay años que quedan grabados para siempre en la historia de una nación. Y luego existen años que también quedan inmortalizados dentro de pequeñas monedas que millones de personas utilizaron sin imaginar el secreto que escondían. El año 1976 fue uno de ellos. Mientras Estados Unidos celebraba 200 años de independencia con desfiles, fuegos artificiales y monedas conmemorativas, otra moneda mucho más discreta continuaba saliendo silenciosamente de las enormes prensas de la Casa de Moneda. Era el centavo Lincoln. No recibió diseños especiales. No apareció en campañas publicitarias. No despertó la atención del público. Sin embargo, décadas después, algunos ejemplares de ese mismo año comenzaron a convertirse en piezas extremadamente buscadas por especialistas que descubrieron características invisibles para la mayoría de las personas. Lo fascinante es que esas diferencias jamás fueron creadas para impresionar coleccionistas. Nacieron por accidentes industriales, desgaste mecánico, reacciones químicas y diminutas imperfecciones capaces de cambiar completamente el destino de una moneda. Miles de millones fueron acuñadas durante 1976, pero solamente una pequeña fracción logró conservar las condiciones necesarias para llamar la atención de los expertos más exigentes del mundo numismático. La mayoría terminó gastándose en circulación. Otras fueron olvidadas dentro de frascos durante generaciones, y unas pocas sobrevivieron prácticamente intactas, conservando un estado de preservación que hoy resulta extraordinario. La pregunta es inevitable. ¿Podría existir una de esas monedas escondida entre el cambio que alguien guarda desde hace décadas sin conocer su verdadera importancia? Hoy iniciaremos una investigación forense sobre uno de los centavos más subestimados de los años 70. No nos limitaremos a hablar de valores comerciales. Entraremos en el interior de las fábricas donde el acero golpeaba el cobre con una fuerza brutal miles de veces cada hora. Analizaremos cómo un troquel comienza a deteriorarse lentamente hasta producir errores microscópicos. Comprenderemos por qué el color original del cobre desaparece con el paso del tiempo. Y descubriremos cómo una superficie aparentemente perfecta puede revelar décadas completas de historia industrial. Cada marca cuenta una historia. Cada pequeño detalle funciona como una huella digital imposible de repetir exactamente en otra moneda.
Y precisamente allí comienza el verdadero misterio del centavo Lincoln de 1976, el nacimiento industrial del centavo de 1976. Antes de convertirse en una simple moneda de circulación, cada centavo iniciaba su existencia como una enorme lámina metálica dentro de instalaciones industriales donde la precisión era absoluta. Gigantescas bobinas de aleación rica en cobre llegaban preparadas para alimentar maquinaria diseñada para trabajar sin descanso durante jornadas completas. Prensas especializadas cortaban miles de pequeños discos metálicos con una precisión extraordinaria. Cada cospel debía mantener dimensiones casi perfectas para soportar el proceso posterior. Después comenzaba una etapa silenciosa que pocas personas conocen. Los discos eran sometidos a procesos de limpieza industrial destinados a eliminar residuos, grasas y pequeñas partículas metálicas que pudieran afectar el acabado final. Posteriormente atravesaban tratamientos térmicos cuidadosamente controlados. El objetivo consistía en devolver al metal la elasticidad suficiente para soportar el enorme impacto del proceso de acuñación sin fracturarse. Finalmente llegaba el instante decisivo. Dos troqueles de acero endurecido comprimían violentamente el cospel bajo una presión gigantesca. En una fracción mínima de segundo aparecía el retrato de Abraham Lincoln junto con cada letra, cada número y cada detalle del diseño. A simple vista, todas las monedas parecían idénticas. Pero bajo el microscopio comenzaban a aparecer diferencias que únicamente podían producirse durante un proceso industrial sometido a millones de golpes continuos. Cada impacto desgastaba lentamente el acero de los troqueles. Cada jornada modificaba imperceptiblemente la superficie de las herramientas utilizadas para acuñar. Esas alteraciones casi invisibles serían décadas después la clave para identificar variedades escasas y errores auténticos. Lo que en aquel momento representaba apenas una consecuencia inevitable del trabajo industrial, hoy constituye una parte esencial de la historia numismática moderna. Cuando la conservación vale más que la antigüedad, existe una idea equivocada que continúa repitiéndose entre quienes encuentran monedas antiguas. Muchos creen que cualquier moneda vieja posee automáticamente un gran valor. Sin embargo, la realidad demuestra exactamente lo contrario. El estado de conservación puede ser mucho más importante que la propia edad. Dos centavos Lincoln de 1976, acuñados el mismo día, pueden presentar diferencias económicas enormes, simplemente porque uno sobrevivió mejor que el otro. Las monedas que circularon durante años comenzaron a perder lentamente los detalles más delicados del diseño. El cabello de Lincoln se volvió menos definido. Las letras fueron perdiendo nitidez. Los bordes comenzaron a suavizarse debido al constante roce con otras monedas. El brillo original prácticamente desapareció, pero algunos ejemplares jamás experimentaron ese desgaste. Fueron almacenados inmediatamente después de abandonar la casa de moneda. Esas piezas conservaron el espectacular brillo conocido como Mint State Luster. Cuando la luz recorre su superficie, el reflejo parece desplazarse formando un efecto dinámico imposible de reproducir artificialmente. Otro detalle extremadamente apreciado corresponde al llamado red luster. En estas monedas, el cobre mantiene gran parte de su color rojizo original, señal inequívoca de una conservación excepcional. Con el paso del tiempo, la mayoría evoluciona hacia tonos marrones debido a procesos naturales de oxidación. Por esa razón, encontrar un ejemplar completamente rojo después de tantas décadas representa una verdadera excepción. No se trata únicamente de belleza visual. Se trata de evidencia física de que la moneda escapó durante años a numerosos agentes capaces de deteriorarla. Y precisamente esa supervivencia aumenta considerablemente el interés de los coleccionistas especializados. Los errores mecánicos que cambian la historia. Dentro de una fábrica donde millones de monedas son acuñadas continuamente, incluso las máquinas más sofisticadas experimentan pequeñas variaciones. Los troqueles soportan presiones extremas una y otra vez hasta comenzar a mostrar señales microscópicas de fatiga. En ocasiones aparecen ligeras duplicaciones producidas durante la fabricación del propio troquel.
Otras veces, pequeños desplazamientos generan detalles apenas perceptibles que solamente pueden observarse mediante aumento óptico. También existen casos donde la marca de seca presenta una ligera repunzación, conocida entre los especialistas como RPM. Estas variedades no aparecen porque alguien haya querido fabricar una moneda rara. Surgen como consecuencia directa del enorme esfuerzo mecánico soportado por las herramientas industriales. La mayoría de estas diferencias pasan completamente desapercibidas durante la circulación cotidiana. Sin embargo, cuando los expertos comienzan a comparar ejemplares bajo microscopios profesionales, descubren características idénticas repetidas en grupos muy reducidos de monedas. Ese patrón demuestra que el origen fue un mismo troquel específico utilizado durante un corto periodo de producción. Y precisamente allí nace la verdadera escasez. No porque existan pocas monedas de 1976, sino porque solamente unas pocas recibieron exactamente esa combinación irrepetible de circunstancias mecánicas. Cada pequeño error constituye una auténtica firma dejada por la maquinaria de la casa de moneda. Una firma imposible de copiar décadas después. El cobre contra el paso del tiempo. Aunque una moneda permanezca inmóvil durante años, nunca deja de transformarse. El cobre mantiene una interacción constante con el ambiente que lo rodea. El oxígeno inicia lentamente procesos de oxidación superficial. La humedad acelera reacciones químicas capaces de modificar el color original. Pequeñas cantidades de azufre presentes en determinados ambientes también participan en la formación de nuevas capas microscópicas sobre el metal. Cada cambio químico altera ligeramente la apariencia de la superficie. Por esa razón, dos monedas almacenadas en lugares diferentes pueden mostrar colores completamente distintos después de varias décadas. Las condiciones ambientales escriben una historia silenciosa sobre cada ejemplar. Incluso las huellas dejadas por los dedos contienen aceites naturales que pueden iniciar procesos químicos permanentes. Por ese motivo, los especialistas manipulan siempre las monedas sujetándolas únicamente por el canto o utilizando guantes adecuados. Y aquí aparece una advertencia que todo coleccionista debería recordar para siempre. Nunca limpies una moneda con productos químicos, cepillos, bicarbonato, vinagre, limón, limpiadores metálicos, ni siquiera con un simple paño de algodón. Aunque parezca eliminar suciedad, también destruye la superficie microscópica creada durante el proceso original de acuñación. Las diminutas rayas conocidas como hairlines permanecen para siempre. Los productos químicos eliminan capas originales imposibles de recuperar. Una moneda excepcional puede perder gran parte de su atractivo numismático en cuestión de segundos únicamente por intentar hacerla lucir brillante. Los expertos siempre prefieren una superficie envejecida naturalmente antes que una alterada artificialmente, porque en numismática, la autenticidad vale mucho más que el brillo falso. Sin embargo, todo lo que hemos visto hasta ahora apenas prepara el escenario para el descubrimiento más sorprendente relacionado con algunos centavos Lincoln de 1976. Existe una variedad específica cuya combinación de conservación, características mecánicas y detalles microscópicos continúa siendo motivo de intensas búsquedas entre los coleccionistas más experimentados. Y en la siguiente parte revelaremos por qué algunos de esos discretos centavos han logrado convertirse en verdaderos tesoros modernos, mientras millones de ejemplares aparentemente idénticos siguen pasando completamente desapercibidos. La mayoría de las personas cree que una moneda moderna jamás podrá convertirse en un tesoro. Es una idea tan extendida que millones de centavos acuñados durante los primeros años del nuevo milenio siguen circulando completamente ignorados. Cada día cambian de manos en supermercados, estaciones de servicio y pequeños comercios sin que nadie imagine que algunos ejemplares esconden detalles capaces de despertar el interés de los coleccionistas más exigentes. El centavo Lincoln de 2003 pertenece precisamente a esa categoría de monedas subestimadas. A simple vista parece una pieza común, idéntica a millones de otras acuñadas durante aquella época. Pero cuando un especialista comienza a examinarla bajo iluminación profesional y aumento óptico, aparece un universo completamente diferente.
Pequeñas variaciones en el proceso de fabricación. Marcas dejadas por herramientas sometidas a un desgaste extremo. Cambios microscópicos producidos por la presión de enormes prensas industriales. Y superficies cuya conservación desafía el paso del tiempo. Todo ello convierte a ciertos ejemplares en auténticos documentos históricos fabricados en metal. Lo extraordinario es que estas diferencias nunca fueron creadas deliberadamente. Son el resultado de un complejo proceso industrial donde miles de toneladas de presión, temperaturas elevadas y maquinaria funcionando sin descanso dejan pequeñas huellas imposibles de repetir exactamente igual. Mientras millones de personas observan únicamente un centavo con la fecha 2003, los expertos buscan señales invisibles para el ojo común. Porque en numismática, los secretos más valiosos casi nunca pueden apreciarse a simple vista. Hoy abriremos las puertas de ese mundo oculto. Exploraremos cómo nació el centavo Lincoln de 2003, qué procesos químicos comienzan a transformarlo desde el mismo instante en que abandona la casa de moneda, y por qué algunos ejemplares han despertado un enorme interés entre quienes estudian errores de acuñación y estados de conservación excepcionales. Quizá la moneda que alguien dejó olvidada en un cajón durante años sea mucho más interesante de lo que jamás imaginó. Y precisamente por eso comienza nuestra investigación. El nacimiento del centavo Lincoln de 2003. Cuando inicia el siglo XXI, la producción de centavos ya dependía de procesos industriales extremadamente precisos. El núcleo de cada moneda estaba formado principalmente por zinc. Sobre él se depositaba una delgada capa de cobre mediante un proceso cuidadosamente controlado. Aunque visualmente parecía un simple centavo tradicional, su estructura interna era completamente distinta a la de los antiguos ejemplares fabricados con una aleación rica en cobre. Todo comenzaba con enormes bobinas metálicas que alimentaban líneas automáticas de producción. Máquinas de alta velocidad perforaban miles de pequeños discos perfectamente circulares conocidos como cospeles. Cada uno debía respetar tolerancias mínimas. Una pequeña variación podía afectar el resultado final del proceso de acuñación. Después llegaba la limpieza industrial. Los discos eran preparados para eliminar residuos microscópicos capaces de interferir con el acabado superficial. Posteriormente avanzaban hacia las gigantescas prensas, donde los troqueles imprimían el diseño definitivo mediante una fuerza extraordinaria. Todo ocurría en apenas una fracción de segundo. El retrato de Abraham Lincoln, las inscripciones y cada relieve quedaban grabados para siempre sobre la superficie metálica. Sin embargo, incluso la maquinaria más moderna estaba expuesta al desgaste continuo. Los troqueles soportaban millones de impactos antes de ser reemplazados. Cada golpe modificaba de manera casi imperceptible la superficie del acero endurecido. Con el paso del tiempo comenzaban a aparecer pequeñas alteraciones mecánicas que hoy permiten identificar determinadas variedades de interés numismático. Lo que para la fábrica representaba una consecuencia normal del trabajo industrial, para los coleccionistas modernos puede convertirse en un detalle extraordinario. Cuando la conservación cambia el destino de una moneda, existe una enorme diferencia entre una moneda simplemente antigua y una moneda perfectamente conservada. El paso de los años no garantiza ningún valor especial. Lo que realmente transforma una pieza común en un ejemplar altamente apreciado es su estado físico. Muchos centavos de 2003 circularon durante años. Recibieron golpes constantes dentro de bolsillos, cajas registradoras y máquinas expendedoras. Su superficie comenzó a perder lentamente el brillo original producido por la acuñación. Los puntos más elevados del retrato fueron desgastándose poco a poco. Las pequeñas marcas de contacto se acumularon hasta modificar completamente su apariencia inicial. Pero algunos ejemplares siguieron un destino completamente diferente. Fueron almacenados inmediatamente después de salir de la casa de moneda. Nunca participaron en la circulación diaria. Conservaron intacto el brillo conocido como Mint State Luster. Cuando una fuente de luz recorre la superficie de estas monedas, aparece un efecto dinámico que parece desplazarse sobre el metal. Ese brillo constituye una de las primeras señales que observan los especialistas al evaluar una pieza.
Todavía más escasos resultan los ejemplares con intenso red luster. En ellos, la delgada capa de cobre mantiene gran parte de su color rojizo original pese al paso del tiempo. La oxidación natural normalmente oscurece esa tonalidad con los años. Por ello, una moneda completamente roja suele despertar un interés muy superior entre los coleccionistas especializados. Cada pequeño detalle cuenta. Cada mínima marca puede modificar significativamente la clasificación final de la moneda. Y esa clasificación influye directamente en el interés que genera dentro del mercado numismático. Los errores invisibles que buscan los especialistas. La producción industrial nunca alcanza una perfección absoluta. Incluso utilizando tecnología moderna, continúan apareciendo pequeñas anomalías durante la fabricación. Algunos troqueles desarrollan ligeras duplicaciones durante su preparación. Otros presentan señales de desgaste que alteran determinados detalles del diseño. En ocasiones aparecen duplicaciones conocidas como double die, donde ciertas letras o números muestran una imagen secundaria producida durante la fabricación del troquel. También pueden observarse marcas de seca con ligeras repunzaciones, conocidas entre los especialistas como RPM, aunque estas variedades son mucho menos frecuentes en los procesos modernos. Existen además fisuras, grietas y líneas provocadas por la enorme tensión soportada por los troqueles después de millones de impactos consecutivos. Cada una de estas características representa una evidencia física del intenso trabajo realizado por la maquinaria de acuñación. Los expertos estudian cuidadosamente estos detalles utilizando microscopios y fotografías de alta resolución. Cuando descubren que varias monedas comparten exactamente la misma anomalía, comprenden que todas nacieron del mismo troquel específico. Y ese descubrimiento transforma una simple curiosidad mecánica en una variedad perfectamente identificable dentro del mundo de la numismática. Lo extraordinario es que muchas de estas diferencias pasan completamente desapercibidas para quienes observan la moneda sin aumento óptico. Solo el análisis detallado permite revelar la historia escondida en cada relieve microscópico. La química silenciosa que transforma cada centavo. Aunque una moneda permanezca inmóvil durante décadas, jamás deja de cambiar. El cobre reacciona constantemente con el oxígeno presente en el aire. La humedad acelera numerosos procesos químicos. Las variaciones de temperatura modifican lentamente la superficie metálica. En los centavos modernos aparece además un riesgo adicional. Si la fina capa de cobre resulta dañada por golpes o corrosión, el núcleo de zinc puede quedar parcialmente expuesto. Cuando esto ocurre, comienzan procesos de deterioro mucho más agresivos que alteran profundamente la estructura de la moneda. Algunos coleccionistas conocen este fenómeno como zinc rot, una degradación progresiva que puede destruir lentamente el ejemplar si las condiciones ambientales son desfavorables. Por esa razón, el almacenamiento adecuado resulta tan importante como la propia rareza. Las monedas deben permanecer alejadas de ambientes húmedos, productos químicos y cambios bruscos de temperatura. Y aquí aparece una advertencia absolutamente fundamental. Nunca limpies un centavo con productos químicos, pasta para metales, vinagre, limón, bicarbonato, cepillos, ni siquiera con un paño suave. Aunque aparentemente eliminen manchas, también destruyen la superficie microscópica creada durante la acuñación original. Las diminutas líneas producidas por el roce quedan grabadas para siempre. Los productos químicos eliminan capas superficiales irreemplazables utilizadas por los expertos para autenticar la moneda. Una pieza potencialmente excepcional puede perder gran parte de su interés numismático en cuestión de segundos únicamente por intentar hacerla parecer más brillante. Los coleccionistas experimentados siempre prefieren una moneda con envejecimiento natural antes que una superficie alterada artificialmente, porque la autenticidad jamás puede restaurarse cuando ha sido destruida. Y aún después de comprender todo este complejo proceso industrial, químico y mecánico, todavía queda el mayor misterio relacionado con algunos centavos Lincoln de 2003.
Existe una combinación muy específica de conservación, errores de fabricación y características microscópicas que ha convertido a ciertos ejemplares en auténticos objetivos para los cazadores de rarezas numismáticas. En la siguiente parte descubriremos cuáles son esos detalles ocultos y por qué algunos de estos discretos centavos modernos han conseguido sorprender incluso a los especialistas más experimentados.